Día a día con Bhagavan Ramana Maharshi. Prefacio de A. Devaraya Mudaliar, recopilador de estas conversaciones. No estarán fuera de lugar unas palabras sobre el origen de esta obra. Tuve la gran fortuna de vivir más de 4 años, desde agosto de 1942 hasta diciembre de 1946, en Sri Ramanashraman, y gozar del inestimable contacto diario con nuestro Bhagavan. Cuando llevaba allí varios meses, mucha gente me sugirió que sería provechoso recoger las respuestas de Bhagavan a las preguntas de los visitantes o en cualquier otro contexto diario. Durante mucho tiempo fui reacio a emprender esa tarea, pero después de leer el Evangelio de Sri Ramakrishna Paramahamsa, pensé que sería muy beneficioso hacer algo similar con las enseñanzas de nuestro Bhagavan. Olvidé el asunto durante varios años, pero una mañana de enero de 1945, 3 personas distintas, el pasante de un abogado, hijo de Shankara Ammal, que prestaba servicios en el ashraman, un empresario de Madras de nombre M.V.P. Sastry, a quien había conocido en mi juventud en Chittor, y O.P. Ramaswamy Reddy, que posteriormente fue primer ministro de Madrás. Me urgieron a llevar a cabo este trabajo porque a su juicio yo era el más adecuado para realizarlo, tanto por mi facilidad de expresión como por el constante contacto con Bhagavan. Las sugerencias de personas tan distintas el primer día del año y el hecho de que todos ellos me lo dijeran en rápida sucesión y sin ponerse previamente de acuerdo, me produjo una profunda impresión que tomé como un consejo del propio Bhagavan, de modo que, desde ese mismo día, comencé a escribir un diario del ashraman. Mi intención fue la de conservar para los devotos de Bhagavan todo lo que sucedía en el ashraman y podía ser de algún interés desde cualquier punto de vista, y sobre todo las respuestas de Bhagavan a las preguntas que le hacían los visitantes de todos los puntos de la tierra. Quise actuar como una especie de registrador oficial de la cátedra de Bhagavan. Comuniqué a Bhagavan las circunstancias que me habían hecho emprender ese trabajo, pidiéndole consejo y aprobación. A continuación, obtuve permiso del Sarvadikari. Durante los primeros días leía a Bhagavan todo lo que iba escribiendo para que corrigiera cualquier cosa que estimara errónea o inadecuada. En los casos en que le serví de intérprete ante ciertos visitantes, Bhagavan me corregía de inmediato cualquier mínimo error. Cuando tenía alguna duda de lo que Bhagavan había querido decir, acostumbraba a pedir al maestro una aclaración y Bhagavan me lo explicaba de nuevo para que lo comprendiera correctamente. Después de los primeros días, leí diariamente a Bhagavan todo lo que iba anotando, y si tenía la menor duda de lo que había dicho el maestro, se lo repetía para que me lo corrigiera como fuera oportuno. Solo una parte de mis anotaciones han sido posteriormente aprobadas por las autoridades del ashraman para su publicación en estas páginas. Estoy muy agradecido de que todo esto haya sido publicado por el ashraman. Creo que todo esto se ha producido por voluntad de Bhagavan, como también ha sido su voluntad el que algunas de mis anotaciones no hayan llegado a la imprenta. Espero y ruego a Bhagavan que estas páginas puedan ser no ya de interés, sino de alguna utilidad para los que las lean, y puedan otorgar su gracia a cuantos la buscan con impaciencia y sincera devoción. 1 de febrero de 1952. A. Devaraya Mudaliar. Nota de los editores de la versión original. Por diversas razones, una breve parte de este diario, que comprendía desde el 5 de mayo
al 24 de junio de 1945. Se ha publicado por separado en 2 volúmenes, en 1952 y 1957 respectivamente. El volumen 1 volvió a reeditarse en 1963. Ahora tenemos el honor de editar el diario completo en un solo volumen. R. Ramanashraman, 20 de mayo de 1968. Prólogo del traductor. El 29 de diciembre de 1879, en un pueblo del sur de la India llamado Tiruchutsi, mientras todos sus paisanos acudían a festejar a Shiva Natayaram, aquel año esta fecha coincidía con la festividad hindú de la Rudra Darsham, o manifestación de Shiva, nació un niño que recibió el nombre de Venkataraman. Era hijo de un abogado provincial llamado Sundaram Aiyar y de su esposa Alagammal. Con el tiempo, este niño nacido en el solsticio de invierno sería para los indios Sri Ramana Maharshi y para sus adeptos más fieles y devotos Bhagavan, el Señor. Su infancia transcurrió dentro de la más perfecta normalidad. Los que lo conocían por aquel tiempo solo aciertan a destacar que tenía un sueño más profundo de lo normal. Ante la temprana muerte de su padre, Venkataraman y sus hermanos fueron a vivir con su tío Subbir a la cercana localidad de Madura. En esta pequeña ciudad, Venkataraman acudió a la escuela media de Scott y más tarde a la escuela superior de la misión americana. Tampoco en estos centros dio el niño ninguna muestra de una personalidad o inteligencia especial. Pero a los 17 años, en el verano de 1896, ocurrió un suceso que marcaría para siempre la vida de Venkataraman y que su protagonista cuenta del modo siguiente. Fue algo súbito. Estaba sentado solo en una habitación del primer piso de la casa de mi tío. Rara vez estaba enfermo y ese día me sentía con perfecta salud. De pronto me sobrecogió un violento miedo a la muerte. Nada en el estado de mi salud justificaba ese hecho, ni traté de hallar una explicación de mi inesperado temor. Solo sentí, voy a morirme. Y pensé qué podía hacer en esa situación. No se me ocurrió consultar al médico ni a mis parientes o amigos. Sentí que debía resolver el problema yo mismo, allí mismo. El choque del miedo a la muerte me provocó una intensa interiorización y me dije, ha llegado mi hora. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que va a morir? Este cuerpo se muere. Enseguida dramaticé el suceso de la muerte. Yacía con los miembros extendidos, como si ya estuvieran agarrotados por el rigor mortis. Imité incluso la posición de un cadáver para dar más realismo a mi indagación. Contuve el aliento y mantuve los labios fuertemente apretados sin pronunciar una sola palabra, ni siquiera la palabra yo. Me dije, este cuerpo está muerto. Será llevado al campo crematorio y reducido a cenizas. Pero, ¿acaso estoy yo muerto? Estoy silencioso e inerte, pero siento la fuerza de mi personalidad y hasta la voz del yo dentro de mí, como algo distinto de mí mismo. Por tanto, soy un Atman que trasciende al cuerpo. El cuerpo muere, pero el Atman no puede ser tocado por la muerte. Eso significa que soy un Atman inmortal. Todo esto no fue un mero pensamiento. Me atravesó como un rayo resplandeciente, con tan vívido fulgor como una verdad viviente que se percibe directamente, sin pensamientos. Toda la actividad consciente que se relacionaba con mi cuerpo estaba concentrada en aquel yo que era lo único real para mí. Aquel yo, o Atman, centraba la atención sobre sí mismo con una poderosa fascinación.
el temor a la muerte había desaparecido por completo. Desde aquel momento, la absorción en el Atman prosiguió sin interrupción alguna durante toda mi existencia. Otros pensamientos aparecían y desaparecían como las notas de una melodía, pero aquel yo continuaba presente como la nota fundamental que subyace a todas las notas. Aunque el cuerpo se ocupara en charlar, leer o en cualquier otra cosa, la mente seguía siempre concentrada en el yo. En la historia humana hay pocas descripciones de un samadhi tan sencillas, espontáneas y emocionantes como esta, sin estudios religiosos o prácticas místicas previas. Venkataraman alcanzó el Sahaya Samadhi por causas que nadie puede explicar si no se admiten, como hacen los hindúes, anteriores reencarnaciones. El 29 de agosto de 1896, incapaz de desarrollar la vida normal de la escuela, Venkataraman dejó una sencilla carta de despedida a su familia y partió en busca de Arunachala, un lugar del que había oído hablar, aunque no sabía exactamente dónde se encontraba. Después de un corto viaje en ferrocarril, llegó a Tiruvannamalai, localidad donde se halla el famoso monte de Arunachala. Era su verdadera meta, su único objetivo, aunque habitó en distintos enclaves, Cueva de Virupaksha, Skandashraman, Ramanashraman, no abandonó Tiruvannamalai hasta su muerte, que se produjo el 14 de abril de 1950. Muy pronto fue considerado por sus paisanos como un Jivanmukti, un iluminado en vida, e incluso como un avatar, la encarnación de Shiva, al que concedían el título de Bhagavan, el Señor. En Occidente fue conocido algunos años más tarde por las referencias de algunos visitantes y sobre todo por la obra de Paul Branton, titulada La India Secreta. Muchos otros discípulos occidentales, F. H. Humphreys, S. S. Cohen, M. Chadwick, A. Osborne, etc., y orientales, Sivaprakasan Pillai, Natesa Mudaliar, Ganapati Sastri, etc., contribuyeron a extender su fama por el mundo. Unos pocos poemas, alguna obra didáctica y unas traducciones de obras de Shankara son los escasos documentos que nos han llegado de su mano. Ahora presentamos por primera vez ante el lector español las conversaciones. Esperamos que sean del agrado y merezcan la atención de los conocedores de este gran mukta, y al mismo tiempo que sirvan de cautivadora presentación para los que todavía no han tenido la oportunidad de conocerlo. Aunque hemos hecho el comentario filosófico de alguno de sus poemas, nos parece imposible resumir aquí su pensamiento y resultaría inútil hacerlo para quien tiene la oportunidad de leer directamente estas reveladoras conversaciones. Aprovecho esta oportunidad para recordar mi estancia en el Ramanashraman en el verano de 1993 y agradecer cordialmente la gentil hospitalidad que me brindaron en todo momento sus responsables, lo que me permitió experimentar, como a tantos otros visitantes anónimos, la sutil presencia espiritual de aquel bendito lugar. Tanto los que vean en Maharshi un auténtico Jivanmukti digno de adoración, como los que lo consideren un singular filósofo Advaita, merecedor de la más alta consideración, tendrán oportunidad de saborear en estos diálogos algunos sorbos de la genuina sabiduría hindú. Om Tat Sat. 16 de marzo de 1945. El abandono de las obligaciones cotidianas. Un visitante.
¿Debo abandonar mis negocios y dedicarme a estudiar libros sobre el Vedanta? Bhagavan. Si los objetos tienen una existencia independiente, es decir, si existe algo realmente distinto de ti mismo, es evidente que puedes abandonarlo. Pero si no existe nada diferente a ti mismo, tú y tu propia mente sois quienes concedéis existencia a todo lo que hay. Si es así, ¿dónde pretendes ir para escapar de todo eso? Si te pones a estudiar libros de Vedanta, podrás leer gran número de ellos, pero todos ellos solo te dirán: realiza el sí mismo que hay en tu interior. El sí mismo no puede encontrarse en los libros, tienes que encontrarlo por ti mismo en tu interior. Esa misma tarde, otro visitante formuló a Bhagavan una pregunta similar, y Bhagavan le respondió: ¿dónde quieres ir para escapar del mundo de los objetos? Son como nuestra propia sombra, nadie puede huir de ella. Hay una curiosa historia de un hombre que quería enterrar su sombra. Excavó un pozo muy profundo, y cuando vio su sombra en el fondo del pozo, se puso muy contento, pensando que podía enterrarla tan hondo. Rellenó el pozo a toda prisa, y cuando le había cubierto por completo, se llevó una gran sorpresa al ver que la sombra estaba encima del pozo. Del mismo modo, los objetos o sus representaciones mentales no nos abandonan jamás hasta que realizamos el sí mismo. 17 de marzo de 1945. Sobre la luz de la mente. Mr. T. P. Ramachandra Iyer preguntó a Bhagavan sobre una estrofa de los 40 versos sobre la realidad que habla de la luz de la mente que ilumina el mundo. Bhagavan. Se refiere a la luz del manas, en la que vemos el mundo en su totalidad, tanto lo conocido como lo desconocido. En un principio está la llamada luz blanca del sí mismo, que trasciende la luz y la oscuridad. En ella ningún objeto puede ser visto, pues en esa luz no hay perceptor ni objeto percibido. Después se cierne la obscuridad total de avidya, ignorancia del sí mismo, en la que tampoco puede verse objeto alguno, pero de aquella primera luz del sí mismo procede una luz reflejada, la luz del manas, que es la luz que permite ver esa película que conocemos como mundo, que ni puede verse con la luz total ni en la obscuridad absoluta, sino solamente con esa luz tenue o reflejada de la que ahora estamos hablando. A esa luz se refiere dicha estrofa. La estrofa en cuestión es la 7, que dice: aunque el mundo y la mente se manifiestan y desaparecen al mismo tiempo, es la mente manas la que ilumina el mundo. La fuente de la que el mundo y la mente ascienden y se ponen es la realidad, el ser, que ni se manifiesta ni desaparece. 18 de marzo de 1945. Los locos de Dios. Unos días antes, Bhagavan había pedido a alguien de la sala que leyera en voz alta un fragmento del Bhakta Vilayam, que narra la historia de Tulsi Das, para poner un ejemplo de un hombre que abandona repentinamente la vida sensual en la que estaba sumergido y asume una existencia de elevada religiosidad. En dicha historia, Tulsi Das abandona a su mujer e hijos y se convierte en un loco de amor por Han, en Benarés. Su mujer y su madre van allí y le suplican que vuelva al hogar, recordándole el gran amor que sentía hacia ellos. Él no se da cuenta siquiera de su presencia y les pregunta: ¿ha llegado Han? Sí, ya ha llegado, etc. Estaba tan enloquecido de amor por Han
que no prestaba atención a ninguna otra cosa. Cuando se leyó aquel fragmento, Bhagavan dijo: «Cuando vivía en Madura, yo era también un loco de Dios. Iba a la escuela con la cartera llena de libros y esperaba con impaciencia que Dios apareciera de repente en el cielo frente a mí. Por eso siempre iba mirando el cielo. ¿Qué tipo de progreso podemos alcanzar estudiando en un colegio?». Esto debió ocurrir muy poco antes de su partida de Madura. Nunca había oído ni al propio Bhagavan ni a nadie que en su estancia en Madura Sri Maharshi hubiera enloquecido de amor por Dios. Así se lo comenté en aquel momento. 19 de marzo de 1945. Realidad e irrealidad de los objetos del mundo. Un visitante de Sindh, hoy Pakistán, Mr. Kundanlal A. Mahatani, de Hyderabad, preguntó: «Por un lado se dice que el mundo y los objetos que vemos son irreales, como la serpiente que se ve en un rollo de cuerda. Pero en otras escrituras se afirma también que el perceptor y lo percibido son iguales. Si el que ve y lo visto son una y la misma cosa, ¿cómo se puede sostener que lo visto es irreal?». Bhagavan: «Eso solo significa que cuando lo percibido se considera como una entidad independiente del sí mismo, es irreal. Lo percibido no es distinto al perceptor. Lo que existe es el sí mismo, no un perceptor y un objeto percibido. Considerado como el sí mismo, lo percibido es real, por supuesto». Sobre el sueño con sueños y la vigilia. Mr. Mahatani: «Se dice que el mundo es como un sueño, pero existen diferencias entre el sueño y el estado de vigilia. En los sueños veo a mis amigos o parientes y tengo ciertas experiencias con ellos, pero cuando despierto y pregunto a esos amigos lo que ha sucedido, nadie sabe nada de lo que yo he visto en el sueño. En cambio, en la vigilia, cuanto veo y oigo es corroborado por muchos otros que lo ven y oyen conmigo, y por tanto lo recuerdan». Bhagavan: «No debes mezclar ambos estados. Lo mismo que buscas la confirmación de las experiencias de vigilia en aquellos con los que has estado cuando estabas despierto, debes corroborar las experiencias soñadas con aquellos que compartían tu estado de sueño, es decir, debes confirmarlas mientras estás soñando. Los amigos o parientes que ves en tus sueños confirmarán sin duda tus experiencias soñadas, como los de la vigilia corroboran las que tienes cuando estás despierto. La cuestión esencial es esta: al despertar, ¿eres capaz tú mismo de confirmar tus propias experiencias soñadas? Del mismo modo, el que despierta al nana no puede corroborar la realidad de la experiencia de vigilia. Desde este punto de vista, la vigilia es como un sueño. Mr. Mahatani: «Se dice que solo algunos han sido elegidos para realizar el sí mismo y que solo ellos pueden conseguirlo. Esto es bastante descorazonador para todos nosotros». Bhagavan: «Eso solo significa que nosotros, con nuestra simple buddhi, sin la gracia de Dios, no podemos alcanzar el conocimiento del sí mismo». Sobre el propio esfuerzo o fuerza de voluntad. En ese momento yo añadí: Bhagavan también dice que la gracia no sobreviene arbitrariamente, sino por el propio esfuerzo, ya sea el realizado en esta vida o en pasadas existencias. Mr. Mahatani: «Pero si también se asegura que el esfuerzo humano es inútil, ¿qué estímulo puede tener un hombre para perfeccionarse?». A esa pregunta respondí: ¿dónde se dice que no debes hacer ningún esfuerzo o que el esfuerzo humano es inútil? Nuestro interlocutor, Mr. Mahatani, mostró entonces un fragmento del «¿Quién soy yo?», que dice:
Si una gran fuerza se ocupa de todo el mundo, ¿por qué debemos preocuparnos por lo que hemos de hacer? Le advertí que lo que se rechaza en ese párrafo no es el esfuerzo personal, sino el sentimiento de ser el hacedor de tal esfuerzo. Acto seguido pregunté a Bhagavan si eso era correcto, y Bhagavan lo aprobó con la cabeza. Sobre los sueños del Nani. Por la tarde, Bhagavan comentó que él había soñado una vez que había ido a Paini y había sido devorado por el dios Palni, y que en otra ocasión soñó que visitaba el templo de Tiruchendur, donde se adora también al señor Subramanya. Bhagavan no recordaba más detalles de ese sueño. A ese respecto recordé que mucha gente se pregunta si los Jivanmukta tienen sueños. Esta duda es razonable, porque nosotros pensamos que los nanis no duermen como las personas normales y por tanto podrían no tener sueños como todo el mundo. Por todo ello pregunté a Bhagavan sobre este tema y me dijo: si los ñanis disfrutan del estado de vigilia, ¿por qué no han de tener sueños como la gente normal? Pero puesto que su estado de vigilia es distinto al de los hombres normales, sus sueños también son diferentes a los de la gente común. Ni en el estado de vigilia, ni en el de sueño con sueños, abandonan de ningún modo lo que algunos llaman el cuarto estado o turilla.